hoy llegamos a la cúspide de este hermoso libro de Job. Church, today we get to the peak of this beautiful book of Job. Y del capítulo 38 al 41 And from chapters 38 to 41, vamos a oír hablar al mismo Dios. we're going to hear God himself speak. La voz del mismo Dios saldrá a encontrarse con Job The voice of God himself will find Job y hablará a Job desde un torbellino. and will speak to Job through a whirlwind. En las escrituras vemos este símbolo numerosamente. In the scripture, we see the symbol a number of times. Vemos a Dios representando, simbolizando su presencia mediante el viento. We see God symbolizing his presence using the wind. Recordemos lo que Jesús le dice a Nicodemo Let's remember what Jesus told Nicodemus en Juan 3:8. in John 3:8. El viento sopla de donde quiere The wind blows wherever it goes, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene y para dónde va. and you hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it's going. Y le dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, And he says, so it is with everyone born of the Spirit, refiriéndose al Espíritu de Dios como el viento. making reference to the Spirit of God as the wind. Él es soberano, He is sovereign. sopla de donde quiere. His wind blows wherever he wants. Y le dice a Nicodemo, el que no nace de agua y de viento, And Nicodemus says, the one that is not born from water and wind de espíritu, of the Spirit no puede entrar al reino de los cielos. cannot enter the kingdom of heaven. Jesús usa dos simbolismos. Jesus uses two symbolisms, El viento para el Espíritu de Dios the wind for the Spirit of God y el agua para la palabra de Dios. and water for the Word of God. Nacemos de nuevo por la palabra de Dios. We are born again because of the Word of God. Esa acción de la palabra de Dios en nosotros. That is the action of the Word of God in us. Pero también nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios, But we are also born again because of the Spirit of God, por su obra en nosotros. by His work in us. Recordemos el día de Pentecostés, Let's remember the day of Pentecost, que Dios envió un viento impetuoso sobre ellos, that God sent a violent wind over them, como un gran estruendo, una sirena, like a great sound or like a siren, que hizo que toda la ciudad comenzara a descender which made the entire city descend para poder presenciar el extraño fenómeno que estaba ocurriendo allí. to be able to witness the strange phenomenon that was occurring there. ¿Recuerdan? Do you remember it? Un sonido impetuoso. A very violent sound. Empiezan a venir para ver, hablaban en lenguas extrañas. And they would come and see, and they would speak in very strange languages, Lenguas que ellos no hablaban, pero los podían entender. tongues that they couldn't speak, but they could understand. Y habían llamas de fuego sobre su cabeza. And there were flames of fire over their heads. Este es un símbolo frecuente de Dios en las Escrituras. That is a very frequent symbol used by God in the scriptures. Y aquí, asimismo, está sucediendo en el libro de Job. And in the book of Job, we're seeing the same thing happen. De ese torbellino de viento sale la voz de Dios para Job. From that whirlwind, the voice of God comes out to speak to Job. Vamos al capítulo 38 y vámonos a leer los versículos 1 al 3. Let's go to chapter 38, and we're going to read verses 1 to 3. Dice, entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Algunos comentaristas dirigen estas palabras al joven Eliú, Some commentators, they direct these words towards Elihu, como que Dios se estaba refiriendo directamente a Eliú. as if God was referring to Elihu directly. ¿Quién es este que oscurece? Presta atención. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Pay attention. Who is this that questions my wisdom with such ignorant words? Pero no se refería a Eliú. But he wasn't referring to Elihu. Le estaba hablando a Job. He was speaking to Job. Y eso lo podemos saber porque al final del libro, And we know that because at the end of the book,
Job se aplica esas mismas palabras para él. Job applies those same words to himself. Y eso nos deja claro que no hablaba con Eliú, hablaba con Job. And that clarifies that he was not talking to Elihu, he was talking to Job. Dios le habla a Job y le dice, con las palabras que ha hablado, That God speaks to Job and says, with the words that I've spoken, con esas palabras que has estado hablando, with those words that you've spoken, has oscurecido la luz que podría haberte llegado. you have dimmed the light that could have reached you. Y esto es muy necesario prestarle atención, hermano, And this is very necessary to pay attention to, porque con facilidad nos encontramos así como Job. because we easily find ourselves like Job. Dios intentando hablarnos a través aún de circunstancias que vivimos, God trying to speak to us even through circumstances that we live, pero rápidamente oscurecemos la luz. but we quickly dim the light. Queremos oscurecer el consejo que Dios está enviando We want to darken the advice that God is sending al permitir que sean nuestras emociones las que nos hablen. when we allow our emotions to speak to us. Y entonces nos llenamos de dolor, de angustia, So then we get filled with pain and anguish, de queja, de reproche of complaint and reproach, y aún de rebelión en contra de la voluntad de Dios. and even rebellion against God's will. Esto es lo que está apuntando Dios en Job. That is what God is aiming in Job. Y entonces Dios desafía a Job So then God challenges Job. y le dice, ciñete los lomos con como un hombre y déjame hacerte algunas preguntas. He says, "Gird your loins and like a man, and allow me to make you to ask you some questions." Oh, muy varoncito, You think you're a tough guy. muy inteligente. Ven y contéstame esto. You think you're so smart. Answer this to me. Y le dice, ¿tú has dicho que quieres ser juzgado ante mí? And he says, "You have said that you want to be judged before me." Y le dice, permíteme examinar primero tu capacidad. And he says, "Well, allow me to examine your capacity Nuestro first." Señor es tan lleno de misericordia. Our Lord is so full of mercy. Todo el Dios del Antiguo Testamento es revelado en misericordia. The entire God of the Old Testament is revealed in mercy. Le dice, permíteme examinar tu capacidad He says, "Allow me to examine your capacity para ver si primero puedes responder algunas preguntas que son muy sencillas. to first see if you could respond to any of the questions that are very simple." ¿Se imagina el Señor mirándole a usted en medio de sus valles y diciéndole, ah, sí? Muy fuertecito, venga, contésteme esto. So can you imagine God looking at you in the middle of your valley and saying, "You think you're a tough guy? Okay, answer this. ¿Crees que te las sabes todas? You think you know it all? Ven, contéstame esto primero. Come and answer this first. Si tanto sabes, te voy a hacer las preguntas más sencillas. If you know so much, I'm gonna ask you the most simple questions." ¿Se imagina el Señor hablándole a usted así? Imagine God speaking to you that way. Y la forma de preguntarle de Dios a Job And the way of God asking Job indica que son preguntas sencillas para que cualquier hombre pueda responder. it indicates that there are very simple questions that any man could respond to. Sencillas, y en el relato que sigue, Simple, and in the story that follows, en el discurso que Dios comienza a levantar para Job, in that speech that God gives Job, que vamos a ver desde el 38 al 41, that we're going to see from chapter 38 to 41, vamos a escuchar la voz del Señor haciendo esta serie de preguntas sencillas, we're going to hear the voice of the Lord asking this series of questions that are very simple, muy profundas en tres áreas. very deep in three areas. La primera área, The first area, examina la sabiduría creadora, he examines the creating wisdom, preguntándole a Job por todo lo que lo rodea y por todo lo que él conoce. asking Job about everything that surrounds him and everything that he knows. Después Dios aborda su cuidado providencial sobre la creación, Later, God addresses the providential care of the creation sobre los animales over the animals y lo que hace en ese ámbito. and what he does in that scope. Y tercero y último, And thirdly, aborda el control sobre las fuerzas del mal he addresses the control over the forces of evil que actúan sobre todo el mundo. that act over the entire world. Vamos a leer del versículo 4 al 7. We're going to read verses 4 to 7. Empieza a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular?
cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Nos encontramos con la poesía más hermosa que existe. We find ourselves with the most beautiful poetry that exists. Y yo le invito a que usted se pase una y otra vez sobre esta poesía. And I want you to go over and over this beautiful poetry. Cuando tenga tiempo, medite en esta hermosa poesía que pronuncia el Señor. When you have the time, meditate in this beautiful poetry that pronounces the Lord. Tiene un lenguaje maravilloso, It has a marvelous language donde Dios le llama la atención a Job where God calls Job's attention sobre algunos de los fundamentos sobre los que se asienta la tierra. about some of the foundations on which the earth rests. Lo llama los cimientos de la tierra He calls it the foundations of the earth. y desafía a Job a explicarlos And he challenges Job to explain them con una sencillez de preguntas, with a simplicity of questions, nada elaborado. nothing too elaborate. Preguntas formuladas como ¿dónde? ¿Quién? Formulated questions like where, when, ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde ocurrió esto? what, when, where did this happen? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Where were you when I laid the foundations of the earth? ¿Dónde estaba el hombre? Where was man? Ni siquiera existía aún. He didn't even exist yet. Y mire, nos encontramos con una pregunta que nunca tiene respuesta. And then we find ourselves with a question that has never had an answer. Ni Job, tan sencilla, pero ni Job la pudo contestar. So simple, but not even Job could answer it. Y hasta el día de hoy no hay respuesta a esa pregunta. And until this day, there is no answer to that question. Cuando se habla del origen de la tierra, no se encuentra una pregunta, When una it's- respuesta. When we talk about the origins of the earth, you cannot find an answer. ¿De dónde vino el universo? Where did the universe come from? ¿Cómo se originó el universo? How did the universe originate? ¿Quién lo creó? Who created it? El mundo entero debate sobre estos asuntos. The entire world debates about these things. Y tenemos varias conclusiones según sus propios criterios. And we have many conclusions from their criteria. Creo que todos los hemos escuchado. I think we've all heard it. Una explosión y todo se formó. A big bang and everything was formed. Un planeta se dio con otro y surgió la vida. A planet crashed with another and then life came out. Pero nunca se ha podido encontrar el origen de la Tierra. But we have never been able to find the origin of the earth. Hay teorías, There's theories, pero no existe una respuesta. but an answer does not exist. ¿Por qué? Why? Porque sencillamente ningún hombre estuvo allí para verlo. Simply because a man was not there to witness it. Por eso solo hay hipótesis. That is why we only have a hypothesis. La ciencia parte de algo visible que se puede argumentar. Science starts in the visible part that you can argue about. Por eso el hombre todavía no tiene respuesta sobre la tierra. That is why a man still does not have an answer about the earth. Ningún hombre No man estuvo en su fundación. was during the foundation of it. Luego en el versículo 5, Then in verse 5, el Señor da a entender que alguien le ayudó. the Lord makes Job understand that somebody helped him. Y en la Biblia tenemos un indicio de quién es ese que le ayudó en el trabajo. And in the Bible, we have an indication of who that was that helped him. Recordemos el Evangelio de Juan. Let's remember the Gospel of John. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Todas las cosas fueron hechas mediante Él All things were made through Him, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. and without Him nothing was made that has been made. Aquí aprendemos que la Trinidad intervino en la creación. Here we learn that the Trinity intervened in creation. Y Dios en esta pregunta insinúa que Él no estuvo solo en la creación. And God, through this question, He insinuates that He was not alone during the creation. La Trinidad estuvo presente en ese momento. The Trinity was present at that moment. Y en el verso 6 plantea cuál fue el procedimiento. And in verse 6, He outlines what the procedure was.
¿Cómo logró Dios sostener la tierra sobre la nada? How God was able to sustain the earth over nothing, Tal cual como Job lo expresó en su relato. just like Job expressed it in his story. Mire, en la época donde las escrituras fueron escritas, Look, in the time where the scriptures were written, el análisis científico the scientific analysis creía que la tierra era plana. believed that the earth was flat. Habían relatos extraños y legendarios sobre el origen de la tierra. There were very strange stories and legends about the origins of the earth. Habían relatos como que la tierra flotaba sobre el lomo de grandes elefantes There were some stories that would say that the earth would float over the backs of some o elephants sobre unas grandes tortugas marinas. or massive sea turtles, Entre muchas creencias que habían. among many other beliefs. Pero ya en el libro de Job But here in the book of Job, se le dejaba claro al hombre el orden natural, it was already clear to men the natural order, cómo Dios lo había suspendido sobre la nada. how God had hung the earth over nothing. En este libro se deja claro muchas de las cosas que tomaron siglos en descubrir. This book clarifies many of the things that took centuries to discover. Entonces Dios le pregunta a Job, So then God asks Job, ¿cómo sucedió esto? how did this happen? Si tanto sabes, If you know so much, si tanto te preocupa la vida, if life worries you so much, ¿cómo sucedió esto? how did this happen? La única respuesta que la ciencia ha encontrado para sostener el mundo The only answer that the world has found out about sustaining the earth, ¿cuál es? what is it? La gravedad. Gravity. Eso es la única respuesta que tiene la ciencia. That is the only answer that science has. Conocemos el término y conocemos su significado, We know the ¿verdad? term and we know the meaning. Usamos la palabra, We use the word, pero no se nos dice qué es. but we're not told what it is. ¿Qué es la gravedad? What is gravity? ¿Dónde está la gravedad? Where is gravity? ¿Cómo se ve la gravedad? How does gravity look like? Tenemos el término desarrollado, We have the term developed, pero no conocemos cómo es, qué es. but we don't know what it is and how it's formed. Y por ello no podemos responder aún cómo es posible que la Tierra esté suspendida sobre su propio eje. And because of that, we cannot respond to why the earth or how the earth is hanging. Tenemos conclusiones grandes de cómo la Tierra no parece un balón por todo el universo. We have great conclusions about how, Cómo no, la Tierra no es como un balón revoloteando en todo el universo. that the earth is not just a ball bouncing up and down the universe. ¿Cómo está suspendida y no se golpea con los diferentes astros celestiales? But how it's hanging and it doesn't crash with the other celestial items. Hemos llegado a muchas conclusiones, We have gotten to many conclusions, pero no entendemos todavía de tal modo de la perfección del universo. but we still don't know the perfection of the universe. Que todo el universo se mueve en una completa procesión That the entire universe moves in a complete procession a través de todo el espacio. through the entire space. ¿Cómo puede ser que los planetas no colapsen? How could it be that the planets don't crash? A todos se nos ha dicho es porque ellos siguen en su órbita. Perdón? A todos se nos ha explicado que es que cada planeta sigue su órbita. We've all been told that it's because every planet follows its orbit. ¿Quién le puso esa órbita? Who placed that orbit? ¿Por qué existe esa órbita? And why does that orbit exist? Nosotros llamamos órbita, pero ¿quién la señaló? We call it an orbit, but who pointed that out? ¿Cómo no dice Marte, yo quiero estar más atrás? Why can't Mars say, I want to be a little bit more behind? ¿Cómo puede ser que no colapsen ni siquiera las estrellas, How could it be that not even the stars crash, sino que se muevan paulatinamente a un ritmo perfecto? but instead they move at a perfect rhythm? Lo nombramos, decimos que lo entendemos, pero no lo sabemos. We name it, we say that we understand it, but we really don't know it. Y Dios le dice a Job, ¿estuviste allí cuando todo eso sucedió? And God tells Job, were you there when all of that happened?
Luego en la siguiente sección, And later in the next section, Dios se dirige y habla del elemento más prominente sobre la tierra. God continues and talks about the most prominent element on earth, ¿Cuál es? which is El agua, water, el mar. the sea. Las 3/4 partes de toda la tierra están cubiertas de agua. 3/4 of the earth are covered by water. Y Dios emplea un hermoso simbolismo, And God uses a very beautiful symbolism, como si los océanos nacieran repentinamente, as if the oceans would. ¿Cómo dijiste? como si los océanos nacieran repentinamente. As if the oceans would, they sprung up suddenly. Vamos del verso 8 al 11. Let's go to verses 8 to 11. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Hermoso. Beautiful. Todos sabemos que el agua está compuesta de 2 gases, ¿verdad? We all know that water is composed by 2 gases, right? ¿Cuáles son esos gases? What are those gases? Muy bien. Hidrógeno y oxígeno. Hydrogen and oxygen. Todos sabemos que hay 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. We know that there's 2 molecules of hydrogen and 1 of oxygen. Miren lo hermoso. Look at the beautiful part. Y al combinarse 2 gases que son totalmente invisibles, When you combine 2 completely invisible gases, surge una sustancia completamente visible. a completely visible substance surges. ¿No es maravilloso, hermano? Isn't that marvelous? Demonstration. 2 gases invisibles se encuentran 2 invisible gases meet, y brota un elemento visible, and a visible element sprouts, completamente necesario para la existencia del hombre. completely necessary for the existence of man. ¿Se imagina cuando Dios creó los gases Can you imagine when God created the gases y hace que se broten el agua en la tierra, and he makes water sprout in the earth como un bebé recién nacido? like a newborn baby? Y Dios le pregunta a Job al respecto. And God asked Job about it. Y Job no sabe decir nada. And Job cannot say anything about it. Lo deja calladito. He leaves him speechless, Así como deberíamos mantener nosotros, just like how we should be. en quietud y en reposo. It's still and resting. Y hace un énfasis Dios en cómo se controla el océano. And God makes an emphasis of how the ocean is controlled. Dios dice que le pone límites. God says that he places limits. Hasta aquí llegarás y no más. You will go this far and no further. Es maravilloso. It's marvelous. ¿Quién se ha parado al borde del mar viendo cómo las olas le golpean los pies? Who has ever stepped at the edge of the ocean and see how the waves hit your feet Y luego retrocede. and then they back up? Eso no es casualidad. That's not coincidence. Eso fue un límite que Dios le dijo, hasta ahí vas a llegar y luego retrocedes. Aquí lo dice. That is a limit that God placed. Aquí se detienen tus olas impetuosas. Here is where your violent waves will stop. Miren lo increíble. Las olas rinden toda su fuerza porque tienen una fuerza impresionante. Look at what's incredible, that the waves, they yield their force because they have a very strong force. ¿O quién no ha sido revolcado por una buena ola? Or who hasn't been, how do you say revolcado? Eso es horrible. Tossed by a wave. It's horrible. Traga usted agua hasta que... You swallow water Y usted trata de salir y cada vez se hunde más. and you try to come out and you just end up going deeper. Pero le dice, hasta aquí van a llegar el ímpetu de la fuerza de tus olas. But he says, here is where the violent force of your waves are going to stop. Y mire tan maravilloso. And look at the marvelous part. Hace que se rinda la fuerza de las olas delante de una de las estructuras más inestables
de la tierra. He makes that strength of that wave be stopped in one of the most unstable De una de las estructuras structures that exist on earth, frente a la arena. the sand. La estructura más inestable, The structure that is most unstable, una de las fuerzas más impetuosas de la naturaleza. one of the most violent forces of nature, Se rinden y descansan frente a la estructura más inestable. they yield and they rest over the most unstable structure, Y no le puede hacer nada. and it can't do anything about it. Increíble, ¿verdad? It's incredible. En los siguientes versículos, In the following verses, el Señor examina a Job the Lord examines Job acerca de algunos de los procesos secretos de esta tierra. about some of the secret processes of this earth. Leamos los versos 12 al 15. Let's read verses 12 to 15. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Le pregunta, ¿has hecho que el amanecer conozca su lugar? He asks, have you made the morning know its place? Le dice, ¿eres tú quien lo hace? He says, are you the one that does it? ¿Acaso tú le indicas al sol dónde debe salir en cada estación? Is it you that indicates the sun where it needs to appear in every station or season? Sorry. Le dice, ¿acaso eres capaz de controlar los efectos de la luz que tiene sobre los hombres? He says, are you capable of controlling the effects of the light that has over men? El Señor habla que aún la luz tiene efectos sobre la sociedad. The Lord says that the light has effects over society, Y así es. and that's how it is. Y le dice, ¿acaso tú controlas esos efectos? And he asks, do you control those effects? Y luego comienza a hablar de las profundidades de la tierra. And then he starts to talk about the depths of the earth. Leamos el verso 16. Le dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Mire, solo hasta ahora el hombre ha podido comenzar a explorar, Look, only until today is that men have been able to explore ha podido empezar a cartografiar algunas de las profundidades del mar. and is able to map some of and it's able to map some of the depths of the sea. Bien profundo. Amen. And it sounds just like that. Solo hasta ahora. Not until now. E increíblemente sabemos más del espacio exterior que de las profundidades de la tierra. Incredibly, we know more about space than we know about the depths of the earth. No las conocemos. We don't know them. Y Dios le pregunta a Job. And God asks Job. Leamos el 17. Let's read verse 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Le pregunta, ¿acaso sabes que hay más allá de la vida? He asks, do you know what's beyond life? Dice Job, ¿puedes comprenderlo? He said, Job, could you comprehend it? Hermanos, y esto al igual sigue siendo un misterio de muchas formas para nosotros. And church, this is still a mystery in many ways for us. No se nos ha revelado completamente qué es lo que hay después de la muerte. It has not yet been completely revealed what is after death. Sabemos por el Espíritu que tenemos vida eterna, We know by the Spirit that we have eternal life, que estamos siendo preparados para esa vida eterna, that we are being prepared for that eternal life, que todo lo que vivimos tiene un nivel de perfeccionamiento para nosotros, that everything that we live has a level of perfectioning for us, pero sigue siendo un misterio para todos los hombres. but it continues to be a mystery for all men. Y miremos cómo Dios pasa una a una, And let's see how God goes over one by one, señalando las cosas más comunes de la vida, pointing out some of the most common things of life, cosas que nosotros optamos por saber, allí están, things that we opt to think, to know, and they're there, pero no las sabemos. but we don't know them. Estamos tan acostumbrados a ellas We are so used to them, como el viento. like the wind. Estamos acostumbrados que el viento de pronto nos golpee la cara. We are so used to the wind blowing on our faces, Pero no sabemos desde a dónde vino but we don't know where it came from y por qué vino. and why it came.
¿Y quién lo puso allí? And who put it there? Solamente decimos, ay, qué rico vientecito. We only say, oh, that breeze feels good, ¿Verdad? right? Son cosas sencillas. They're very simple things. Pero de las cosas más sencillas no tenemos ninguna respuesta. But from the most simple things, we have no answer. ¿Logramos entender lo que está haciendo Dios con Job? Are we able to understand what God is doing with Job? Lo está enfrentando a las cosas más elementales de esta vida. He is facing him with the most elemental things of this life. Y Job no puede responder ninguna. And Job cannot answer to any of them. Y hoy en día tampoco hay respuesta para ninguna. And even today, there's still not an answer to them. Leamos del 19 al 21. Let's read verses 19 to 21. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Dios, con una ironía santa, God, with a holy irony, le pregunta, he asks, ¿entiendes cómo sucede la luz? do you understand how light happens? Y Job no sabe contestar. And Job doesn't know how to answer. Mire, el mundo científico aún no puede responder Look. acerca de esto. Even the scientific world can still not answer this. Existen dos teorías de cómo aparece la luz, Two theories exist about how light appears, pero aún no se sabe a ciencia cierta cómo aparece la luz. but they are still not certain of how light appears. No somos capaces aún de responder un proceso tan simple y cotidiano como cuando sale la luz después de la noche. We are still not capable of responding to such a simple and common event like the light coming out. Creo in que the la day. mayoría de nosotros le ponemos un conocimiento limitado. I think that all of us place a very limited knowledge on it. ¿Por qué sale la luz? Why does light come out? Pues porque la Tierra ya dio la vuelta. Oh, because the earth already turned, Estamos convencidos de eso. and we're convinced about it. Estamos tan acostumbrados a verlo que creemos entenderlo. We're so used to believing that wait, ¿cómo? Estamos tan acostumbrados a verlo We're so used to seeing it que creemos que lo entendemos. that we believe we understand it. Estamos tan acostumbrados a nuestra vida que creemos que nos la sabemos todas. We're so used to our lives that we think that we know it all. Y Job no sabe contestar. And Job doesn't know how to answer. No somos capaces aún de responder un proceso tan simple y cotidiano como este. We are not able to respond to a process so simple and common. Y usted lo puede googlear y buscar las respuestas y solamente aparecen teorías. And you can Google the answer and you will only find theories. Leamos los versos 22 y 23. Let's read verses 22 and 23. Le dice, ¿has entrado tú? Mira esto tan particular. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Esa es una declaración asombrosa que aún nadie tiene respuesta. This is an amazing declaration that still nobody has an answer to. Algo hay oculto en la formación de la nieve y del granizo. There is something hidden in the formation of snow and hail, Y que muy probablemente la tierra descubrirá cuando esté inmersa and that the earth will only discover probably when it's immersed en las últimas batallas que describe la Biblia. in the last battles that the Bible describes. Recordemos que Dios ya ha hablado de ese tiempo de angustia. Let's remember that God had already spoken about that time of trouble. Y a Job desde antes le está diciendo, la he reservado para el tiempo de angustia. And to Job, since before, he's been saying that he's reserved this for the time of trouble. ¿Quiere conocer en persona de qué habla Dios en esto? Do you want to meet or see in person what God is talking about?
descuide su salvación y va a poder esperar, va a poder verlo. Neglect your salvation and you'll be able to see it. Recordemos la Biblia lo que habla del tiempo de angustia Let's remember about what the Bible says about the time of trouble o la angustia de Jacob, or Job's trouble. la gran tribulación que explotará sobre la tierra The great tribulation that will explode over the earth después de la partida de su hermosa novia. after the departure of his beautiful bride. Dios dice, he escogido algo en la nieve y en el granizo. The Lord says, I have chosen something in the snow and in the hail. Y le dice a Job, ¿entiendes eso? And he tells Job, do you understand that? ¿Sabes qué es? Do you know what it is? ¿Se puede imaginar cómo está Job allí con tantas preguntas? Can you imagine how Job is with so many questions? ¿Se puede imaginar cómo se siente Job con tantas preguntas? Could you imagine how Job feels with so many questions? Y no ha podido responder ni una. And he hasn't been able to answer one of them. Y todos supuestamente conocemos las respuestas porque las vemos. And all of us supposedly know the answers because we see them. Yo creo que si usted y yo leemos este pasaje I think that if you and I read this passage bajo la impresión que tenemos de todas las cosas, decimos, no, esto es fácil. under the impression that we have of all things, we could easily say, oh no, this is kind of easy. Pero en realidad desconocemos mucho. But in reality, we don't know a lot. Y este es el propósito de Dios con Job. And this is God's purpose with Job. El propósito no es dejarlo bobo, The purpose is not to leave him dumb, como que loco ahí no sabe qué está pasando. all crazy, not knowing what's going on. El propósito es recordarle, tú no sabes todas las cosas. The purpose is to remind him, you do not know everything. Tú siempre en parte conoces y en gran parte desconoces. You know something about it, some part, but in another, and you don't know most of it. Y yo le invito a que esta noche y en esta semana usted lo lea este pasaje y lo vuelva a leer todo, lo termine usted en su casa. And I invite you to go over and over this passage when you are at home Y vaya hasta el final. and go all the way to the end. Dios en adelante se va a pasar por las tormentas, God later will speak about the storms. pasa por los desiertos para preguntarle acerca de ellos, He goes over the deserts, asking him about them, sobre el rocío, sobre la lluvia. over the dew, the rain. Le pregunta sobre la escarcha que cae del cielo, He asks him about the frost that falls from the sky. que si usted no sabe es un fenómeno que sucede a diario y es En- maravilloso. That if you don't know about it, it's a phenomenon that happens daily. Hay una escarcha que todos los días cae del cielo. There is a frost that falls from the sky every day. Le pregunta sobre la formación del hielo, He asks him about the formation of the ice. preguntas fundamentales, Very fundamental questions. preguntas del diario. Very daily questions. Y Job enmudece. And Job goes mute. Después le pregunta por los cielos estelares, Then he asks him about the stellar skies cuál es la influencia de ellos sobre cada año. and what is its influence over every year. Preguntas que parecen básicas, Very questions that seem very basic. pero ni la astronomía aún comprende cómo en realidad sucede. But not even astronomy can comprehend how it really happens. Solo pueden contemplar y deducir algo, They can only contemplate and deduce something, llamando las cosas como creen, calling things like they believe it to be, pero no las conocen. but they don't know them. Como por ejemplo, Like, for example, llamamos agujeros negros, we call them black holes, pero no sabemos qué son. but we don't know what they are. Sabemos que existen allá, We know that they exist, pero no comprendemos cómo funcionan los agujeros negros. but we don't know how black holes work. Y aún así nos sentimos los amos del universo. And even so, we feel like we're the masters of the universe. Nos sentimos los dueños de todas las cosas. We feel like the owners of all things. Y luego le habla de los procesos atmosféricos. And then later he asks him about the atmospheric processes. Usted lo puede leer, Dios le está enseñando cientos de lecciones a Job, God is teaching Job hundreds of lessons, mostrándole la impotencia del hombre showing him the impotence of men para poder resolver siquiera los
asuntos fundamentales de la vida. to be able to resolve even the most fundamental problems of life. Por último, que eso ya hace parte del capítulo 39, And lastly, which is part of chapter 39, empieza a hablarle del cuidado aún de los animales. he starts to ask him about the care for the animals. Pero hermanos, todo esto para demostrarle a Job una de las cosas más importantes y fundamentales. But all of this is just to show Job one of the most important and fundamental things. Y escúcheme, una de las cosas más liberadoras que los hombres debemos aceptar y conocer. And one of the most liberating things for men that we need to accept and know. Es una de las cosas más hermosas que cualquier hombre necesita conocer. It is one of the most beautiful things that any man needs to understand. Lo más refrescante, The most refreshing, la soberanía absoluta de Dios, the absolute sovereignty of the Lord, su supremacía his supremacy, y nuestra pequeñez. and our smallness. Somos muy pequeños, hermanos, aunque insistamos que We are- somos muy grandes. We are too small, even when we insist that we are great. A través de cada pregunta, Through every question, Dios le está revelando que no podemos comprender ni controlar el universo. God is revealing to him that we cannot comprehend or control the universe. Y es una invitación clara a confiar en Él y en sus planes. And it is a clear invitation to trust in him and in his plans. Es una invitación a dejar de sacar ya nuestras propias conjeturas It is an invitation to stop drawing our own conclusions y acudir a Él en todo momento a confiar y a esperar en Él. and instead to turn to him to at every moment to trust him and wait on him, Que es la invitación que en toda la Biblia aparece. which is the invitation that appears in the entire Bible. Ven, confía en mí y espera en mí. Come, trust in me and wait on me, Sin importar que no matter what. confía en mí, Trust in me, espera en mí. wait on me. Dios es y serás el soberano autor y artífice de todas las cosas. God is and will always be the sovereign author and architect of all things. No hay nada que se escape de su gobierno. Nothing escapes his government. No hay nada que se escape de su autoridad. Nothing escapes his authority. No hay nada que se escape de sus diseños. Nothing escapes his designs. No hay nada que se pueda esconder. Nothing can hide from him. No hay nada que se pueda ocultar. Nothing can hide from him. No hay nada que se pueda disimular. There is nothing that can be faked before him. Él conoce todas las cosas. He knows all things. Él es el artífice de todas las cosas. He's the architect of all things. Hermanos, todas nuestras perspectivas siempre serán limitadas. Church, all of our perspectives will always be limited. Recordemos que Dios le está haciendo preguntas acerca del universo que le rodea, Let's remember that he's asking Job questions about the universe that surrounds him. pero esas preguntas están apuntando al ser interior de Job. But those questions are aiming to Job's interior being. Así mismo es Dios con nosotros, That is how God is with us. a través de toda circunstancia que nos rodea. Through every single circumstance that surrounds us. Él quiere hablar a tu ser interior y confrontar tu ser interior. He wants to speak to your interior being and confront it. Y nuestra perspectiva siempre es limitada. And our perspective is always limited. No importa cuánta razón usted y yo podamos tener en algún momento. No matter how right you and I can be, Solo conocemos una parte. we only know one part. Dejemos de sacar tantas conclusiones Let's stop drawing so many conclusions y vayamos más bien en oración a encontrarnos con el soberano. but instead let's go into prayer to find ourselves with the sovereign one. Dios una y otra vez está llamando a su pueblo a entrar a su presencia, God is calling his people time and time again to come into his presence a no vivir de conclusiones, and not to live off of conclusions, a acudir a Él. but to turn to him. Dios siempre está detrás de todas las cosas. God is always behind everything. Dígase para usted mismo. Say it to yourself. Mi perspectiva siempre es limitada y debo entenderlo. My perspective is always limited and I need to understand it. Mi perspectiva es limitada y debo entenderlo. My perspective is limited and I need to understand it. No importa cuánta razón pueda tener en algún momento. It doesn't matter how right you can be at a certain moment. Solo conocemos una parte We only know a part of it. y juzgamos sin un pleno
conocimiento. and we judge without a full knowledge. Por ejemplo, For example, es muy fácil juzgar el error de una persona, it is very easy to judge the errors of another person, pero es que difícil es tomarnos el tiempo de orar y evaluar qué llevó a esa persona a cometer ese error. but it's very hard to pray and to try to evaluate what took that person to commit that error. Es fácil demostrar los errores de las personas, It is easy to show or to point out the errors of another person, pero es difícil entender el atrás que lo llevó a que sea controlado por eso. but it's very difficult to understand what happened behind the scenes for that person to be controlled by it. Solo Dios lo sabe. Only God knows it. Solo conocemos una perspectiva. We only know one perspective. Miren, Job y sus amigos mantenían debatiendo de ello, Look, Job and his friends, they kept debating about it, tratando de explicar el dolor a través de su propia lógica de vida. trying to explain his pain through their own logic of life. Y sus amigos juzgando a Job. And his friends were just kept judging Job, Y Job juzgando todas las cosas. and Job judging everything. Y ahora Dios nos enseña And now God teaches us que su sabiduría supera infinitamente nuestro entendimiento. that his wisdom infinitely surpasses our understanding. Y nuestra respuesta ante esto debe ser siempre la misma. And our answer towards this should always be the same one. Esto es lo que el Señor busca repetidamente en la palabra. And this is what God seeks repeatedly in the Word. Y esto es lo que le está señalando a Job. And this is what he's pointing out to Job. Confianza y humildad. Confidence and humility. Confianza y humildad. Confidence and humility. Confianza y humildad. Confidence and humility. Y quiero que nos preguntemos en esta noche para terminar. And I want us to ask ourselves this before we end. ¿Se ha puesto a pensar que es justo lo que Dios quiere trabajar con usted a través de todas las circunstancias? Have you thought about exactly what God wants to work in you through every circumstance? Confianza y humildad. Confidence and humility. ¿Se ha puesto usted a confiar por qué el Señor permite valles en usted? Do you trust why God allows valleys in you? Lo mismo que le está pasando a Job. The same thing that was happening to Job. Confianza y humildad. Confidence and humility. Por eso nos encontramos en ocasiones en pruebas. That is why we find ourselves in trials sometimes. Y Dios siempre tiene la misma respuesta. And God always has the same answer. En quietud y en reposo seréis salvos. In stillness and in rest you will be saved. Y para hacer eso se necesita humildad. And to do that you need humility.